Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, mi. Buenos Bien, días, buenos días con todos. Me da mucho gusto pues mi. poder estar un día más con ustedes. Muy bien, gracias a Dios, me encuentro muy bien. Y vamos a iniciar este día, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque nos ha dado un nuevo día más de vida, un día para poder darle gracias, un nuevo día de oportunidades. Así que vamos a encomendarnos a Dios y vamos a pedirle a Él que sea quien interceda, quien nos cuide en el día de hoy. Me confirmen si ya pueden ver la diapositiva. Sí, mi. Listo. Déjenme hacerla más grandecita. E iniciamos. Bien, vamos a comenzar con la oración del mes de octubre, ¿verdad? Con la oración de la mañana, recordando que estamos en un mes de las misiones, un mes para poder ser más solidarios. También estamos en el mes del Santo Rosario. Yo creo que una familia que ora, ¿verdad? Por medio del Santo Rosario, es una familia que siempre va a estar bendecida. Quizás algunos de ustedes digan, pero es todo un rosario, es demasiado. Recordemos que para Dios nunca es suficiente. Cada día podemos darle algo más a Dios, cada día podemos esforzarnos un poco más, porque Dios es ese ser, ¿verdad? Que nosotros, que no se mide con nosotros. Fue quien nos dio la vida, ¿verdad? Fue quien nos dio la naturaleza para que podamos disfrutarla. Así que es muy importante pues que nosotros también le demos a Él todas las cosas buenas que nos rodean. Antes de empezar, déjenme aceptar a sus compañeritos que están llegando. Mi se la escucha entrecortado. ¿Me escuchan recortado? No, mi. No se la escucha entrecortado. Bueno, entonces vamos a iniciar este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir nuestras intenciones del día de hoy, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que interceda por cada uno de nosotros, que sea Él quien nos ayude con las cosas que nuestro corazón necesita. Voy a pedir a Cristo con la primera intención. Aquellos que Escucha, Señor, nuestra oración. Si me ayudas, por favor, Ana Paula, con la segunda. Oremos por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Nico, ¿me ayudas, por favor, con la siguiente? Por todos los estudiantes, docentes y padres de familia onilenses, para que nos abramos al llamado de Dios para ser misioneros y predicar el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Bien, vamos a conocer la reflexión del día de hoy. La reflexión de hoy se trata sobre la historia de Zaqueo. Zaqueo es un hombre pues que conoció a Jesús. Dice que habiendo Jesús entrado a Jericó, él iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, una persona muy rica, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo:
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes, se lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, para cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayer hacíamos una reflexión de que Dios se alegra, ¿verdad? Cuando ese pecador regresa al camino de Dios. Y hoy también nos hace la referencia de que Dios, ¿verdad? Busca poder acercarse a esas personas que quizás se han podido alejar de Dios. Recordemos que por mucho que nos alejemos del árbol, ¿verdad? Dice que por muy lejos que caiga la fruta del árbol, siempre esta la va a volver a buscar. Y lo mismo sucede pues con Dios. Por mucho que nos alejemos, Dios siempre está allí tratando de buscarnos, tratando de encontrarnos para que cada uno de nosotros pues pueda acercarse a los caminos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros atendamos ese llamado, ¿verdad? Que nosotros seamos capaces de poder decir: yo acepto que Dios hoy quiere que regrese a sus caminos. Entonces, aprendamos a diferenciar ese amor que Dios tiene por nosotros, aprendamos a entender que Dios no busca que ninguno de nosotros esté lejos de Él, sino que siempre está buscando ese perdonar de nuestros pecados. Dios es tan bueno que vive perdonando nuestros pecados a pesar de que somos seres que nos equivocamos y nos equivocamos. Así que los invito a que nos arrepintamos de corazón de cada cosa mala que hacemos, de cada error que cometemos, de aquellas faltas en las que hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide en el momento de agradar. Entonces, arrepentirse realmente de corazón. Y arrepentirse de corazón pues significa que no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Que si yo me arrepiento hoy de haber mentido, pues significa que voy a trabajar en mí para no continuar mintiendo. No es que simplemente ya lo siento, disculpe, y mañana vuelvo a mentir otra vez. El arrepentimiento significa que voy a buscar las medidas para evitar volver a caer en lo mismo. Una vez conocida esta reflexión, pues vamos todos juntos a pedirle a nuestro Padre que sea Él quien interceda por nosotros y vamos a decir todos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También le pedimos a nuestra Madre María, ¿verdad? Que sea quien nos cuide y nos proteja, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, le decimos a nuestra Madre, Sagrada María, vuestra esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Vos, como mi buena Madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues chicos, les deseo a cada uno de ustedes que tenga una bendecida mañana, que tenga un bendecido día, que Dios siempre cuide y protege a cada uno de sus familiares. Que tenga un bendecido día. Muchísimas gracias, bendiciones para todos.
Miss Sara Álvarez, este taller usted ya cerró la asignación. Buenos días. ¿De qué materia es? Yo por lo general no las asignaciones están abiertas. Quizás, Es la lectora, Miss. quizás Y por la el otra tiempo. que es la de la caperucita roja de ayer que hicimos de la receta. Recién me imprimieron, no tenía. Es que recién me Las imprimieron. asignaciones, chicos, yo no cierro las asignaciones siempre están abiertas. Ya lo que se pasa es el tiempo y se entrega con atraso, pero la asignación sigue abierta. Ustedes pueden entregar los talleres así sea atrasados, pero ya lo que aparece es con atraso, quizás, si es que ya pasó la fecha. No te podría confirmar ahorita si ya pasó la fecha, porque la verdad que no lo recuerdo específicamente. No, Miss, aún no he inspirado a eso. Ah, ok. Bien, les voy a pasar a tomar la asistencia, así que por favor me presten atención a la lista. Paula Alay, Presente, Paula Lai. Demian Álvarez, Presente, Miss Álvarez. Sara Álvarez, Presente, Miss Sara Álvarez. Ahorita ya voy a subir al taller. Samantha Zudillo, ok. Presente, Miss. Clara Barahona, Presente, Miss. Kendra Basantes, Presente, Miss Kendra Basante. Yelixa Bernal, Presente, Miss Bernal. Raúl Calle, Presente, Miss Raúl Calle. Miss, ¿sí se me escucha? sí, Anaí Cano, Presente, Miss Anaí Cano. Nicolás Cárdenas, Presente, Cárdenas. Kiara Sigüencia, Presente, Miss Kiara Sigüencia. Joshua Cruz, Nicolás Gerazo, Presente Miss Erazo. Angie Espinosa, Presente, Miss Angie Espinosa. Angie en la cámara, Ángel Jiménez, Presente, Miss Ángel Jiménez. Matthew Flores, Presente, Miss Mati Flores. Marina Mejía, Presente, Miss. Jeremy Ochoa, Jeremy, Milena Palacios, Presente, Miss Milena Palacio. Camila Paladines, Presente, Miss Camila Paladines. Cristel Parra, Presente, Miss Crisel Parra. Christopher Pérez, Presente, Miss. Susan Pérez, Presente, Miss Susan Pérez. Nelly Ramírez, Presente, Miss Nali Ramírez. Alan Ramírez, Presente, Miss Alan Ramírez. Emily Rodríguez, Presente, Miss Emily Rodríguez. Joek Ruiz, Presente Miss Joan Ruiz. Ana Paula Ruiz, Presente, Miss Ana Paula Ruiz. Luciana Salazar, Presente, Miss Luciana Salazar. Rux Sánchez, Jean Sánchez, Presente, Miss Jan Sánchez. Emilio Soledispa, Presente, Miss Emilio Soledispa. John Taylor, Presente, Miss John Taylor. Adrián Villasís, Presente, Miss Adrián Villasís. Diego Anastasio, Presente, Miss. Valentina Sánchez. Presente, Miss Valentina Sánchez. Listo, chicos. En este momento nos toca estadística, así que por favor saquemos los materiales correspondientes a estadística y probabilidad. Ya lo tengo.
Me confirmen cuando puedan ver la diapositiva, por favor. Sí se puede grabar. La diapositiva mía. Ahí sí se puede. Listo, chicos. Vamos hoy día a ver algo similar a los diagramas de barra que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero en este caso es una situación diferente. ¿Qué de diferente podemos notar en la imagen que tenemos allí correspondiente a lo que conocemos de diagramas de barra? Que es una escala con líneas. Que tiene una escala de líneas, ¿verdad? La raya, como mencionaban por allí, ¿verdad? Por ejemplo, la subida en la empresa de Juan. Ah, ok. A este tipo de diagramas se les conoce como histogramas, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a aprender al día de hoy. O también llamados diagramas poligonales. Entonces, vamos a ver qué es un histograma o un diagrama poligonal. Le voy a pedir, por favor, a Clarita que me ayude leyendo. Bueno, Miss, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Se utilizaban para variables continuas o para variables discretas con un gran número de datos y que se han agrupado en clases. En el eje abscisas se Construyen. unos rectángulos que tienen por base la amplitud de intervalo y por altura la frecuencia absoluta de cada intervalo. La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representativos. Gracias, Clarita. Luciana, ¿me podrías leer qué es un polígono de frecuencia en cambio? Polígono de frecuencia. Para construir el polígono de frecuencia se toma la marca de clase que coincide con el punto medio de cada rectángulo. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. Bien, entonces esto que está aquí, ¿verdad? Es denominado un histograma. Este nos sirve, ¿verdad? En muchas partes de estadística para poder reconocer, como nos decía el ejemplo Emilio, cómo va subiendo y bajando la empresa de Juan, ¿verdad? ¿Cómo ha sido mi ingreso de dinero? ¿Qué tanto ha fluctuado? Me permite a mí conocer como que ese camino, ese recorrido. Y aquí hay una gran diferencia a lo que es un diagrama de barras. Los diagramas de barras yo también los podría hacer, ¿verdad? De forma horizontal y de forma vertical. En este caso, únicamente puedo trabajar con diagramas de forma, ¿de qué forma? ¿Horizontal o vertical es este? Horizontal. Vertical. Horizontal. 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 Vuelvo a preguntar, ¿todos están Vertical, vertical. vertical o horizontal? Vertical. Las barras están en forma vertical, ¿verdad? Las barras están en forma vertical. están en forma vertical. Entonces es un diagrama vertical. Si quizás, ¿verdad? Si quizás yo tuviera las barras posicionadas de esta manera, ahí sería un diagrama horizontal, ¿verdad? Cuando yo tengo las barras ahí, es un diagrama horizontal, pero como las barras están ubicadas en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces allí. Aparte me dice que yo debo aprender a reconocer el eje de las abscisas, es decir, el eje de las X y de las Y. ¿Cuál es el eje de las X y de las Y? El de la X es el que está horizontal. El de las X es el horizontal y el de las Y vendría a ser el vertical. ¿Qué dicen los Vertical. demás? Vertical. Solo como 3, 4 nada más y el resto. La primera es el eje de las
Y la segunda es el eje de las X. Ya estos términos los deberíamos manejar ya perfectamente, ¿verdad? Entonces ¿Dónde están los tenemos números decimales en la X? ¿Dónde están los eje números? de las Y, ¿verdad? Tenemos el eje de las Y y este es el eje de las X. Entonces, según ya he denominado eje de las X y eje de las Y, ¿cuál será el eje de las axisas que me menciona aquí? Dice que en el eje de las axisas es donde se han construido los rectángulos. ¿Cuál será el eje de las axisas? ¿X de las o Y? La línea. La línea. X. Todas son Los una puntos. línea. ¿Cuál La será el eje de las axisas? Si este Es el punto de centro que hay entre horizontal y vertical. no, por ahí están un poquito perdidos. Creo que es ese. ¿Le puedo marcar a mí? Sí, la sí, X. pues, Mira, X. a ver, vamos a sacar nuestro cuadernito, ¿verdad? Y vamos a recordar un poquito esto que está aquí, porque al parecer como que ya nos hemos olvidado. Vamos a poner como tema plano cartesiano. Perdón. Nos dice que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Los cuales son el 2, el 1, el 3 y el 4. Y tiene 2 ejes, ¿verdad? Tiene 4 cuadrantes y 2 ejes. Vamos a dibujar, ¿verdad? Tenemos una línea, ¿verdad? Esta es una línea horizontal, también conocida como eje de ¿qué cosa? Eje de las Y. Como eje de las Y. O también se la conoce como ordenadas. Y tenemos otra línea vertical conocida como eje de las X o axisas. Bien, vamos dibujando hasta allí.
también copiamos la línea que está Pero arriba Miguel todavía no lo plano cartesiano. Perdón. También copiamos la línea que está arriba, la que dice en plano cartesiano. Arriba del plano cartesiano. No tengo dibujada ninguna línea arriba del plano cartesiano. Ya la borró. Ahorita la acaba de borrar. Tal vez era una sombra que les aparecía. Bien, adicional a eso, también tenemos ya algo llamado, vamos a hacerlo de otro color, punto de origen, que es este punto del centro, ¿verdad? Es este punto del centro. Y se lo denomina punto de origen. Miss, sería así. Sí. Ok, Miss. Ahora, como veíamos, ¿verdad? Tiene 4 cuadrantes, ¿verdad? Estos cuadrantes se empiezan a enumerar desde el primero del X de las Y. Es decir, desde aquí, este es el primer cuadrante y se conforma de números positivos con positivos. Es decir, que está formado de números positivos y positivos. Este primer cuadrante está formado de números positivos y positivos. En el segundo cuadrante, ¿de qué creen que esté formado? de positivos y negativos. Positivo y negativo. Negativo y negativo. ¿Negativo y negativo? Positivo y Positivo y negativo. Positivo y negativo. Siempre, ¿quién se toma primero? ¿X o Y? X. Entonces sería negativo con positivo, ¿verdad? Aquí vamos a poner una notita, ¿verdad? Para que esto siempre lo recordemos. Porque sí, mi amor. Las abscisas o eje de las X. Estás haciendo podemos mandarina. Se toman primero, apaguen sus audios, por favor. Entonces, por eso el segundo cuadrante es negativo, positivo. El tercer cuadrante, Negativo y negativo. vendría a ser negativo, negativo, ¿verdad? Vendría a ser negativo y negativo. Y el cuarto cuadrante, ¿qué vendría a ser? positivo con negativo. Positivo y negativo. Negativo. El cuarto cuadrante vendría a ser positivo y negativo. Por favor. Estoy copiando. Con negativo. Es decir que aquí yo tengo los números colocados de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a ir colocando estos números. Vamos a hacer las rayitas para colocar los números.
Entonces, en el eje de las ordenadas, del punto de origen hacia arriba, van los números positivos. En el eje de las ordenadas, del punto de origen hacia arriba, van los números positivos, es decir, 1, 2, y 3. En el eje de las abscisas del punto de origen, a la derecha van los números positivos también. Entonces aquí yo tendría 1, 2 y 3. Por lo tanto, en el eje de las abscisas o eje de las X, del punto de origen a la izquierda van los números negativos. Entonces sería -1, -2 y -3. Y esto puede continuar, ¿verdad? Ya cuando dibujemos depende de lo que necesitemos. Y de la eje de las ordenadas del punto de origen hacia abajo, también van los números negativos, o sea, ¿Puedo ir a tomar un cactus? -1, ok, -2, y -3. Ya voy a mover un poquito lo que dice ahí de cuadrante para que puedan ver. O sea, a mí Y cuando disculpe, es yo copiamos. positivo, van los números positivos. Cuando es negativo y positivo, van positivos y negativos. Exacto, por eso es que vemos que aquí, ¿verdad? Este cuadrante, el tercer cuadrante se forma de números negativos con negativos, porque tanto X como Y son negativos. El cuarto cuadrante se forma de positivo con negativo, porque X es positivo y Y es negativo. Negativo. En el primer cuadrante todos son positivos, ¿por qué? Porque X tiene números positivos y Y tiene números positivos. El segundo cuadrante, negativo positivo, porque X es negativo y Y es positivo, ¿verdad? De esa manera se van relacionando. Para trabajar en estadística, ¿verdad? En estadística, ¿con qué cuadrante nosotros trabajamos? Con el primer cuadrante. ¿Verdad? En las tablas, ¿verdad? O en las gráficas estadísticas se utiliza el cuadrante 1 del plano cartesiano. Miss, ponga arriba lo verde que escribió. Y ya lo voy a correr. Del plano cartesiano. Bien, terminemos de copiar esto de aquí, chicos.
acabé. Y eso que dice, en las gráficas estadísticas se utiliza el cuadrante 1 del plano cartesiano. Hay que copiar. Sí, por favor. ¿Sí, me? Sí. Me ya terminé, Erazo. Muy bien. Ya terminé, Sara. Y ya terminé, soy Ana Paula. Y ya terminé, Valentina Sánchez. Ya terminé, Soleijo Moreno. Y a mí solo me queda la gráfica estadística. Se utiliza Terminé, la señor Taylor. Ya terminé. Bien. ¿Ustedes saben por qué le pusieron nombre de plano cartesiano? ¿O quién fue la persona que inventó este plano cartesiano? Porque tiene el eje de las X y de las Y, por eso su nombre es plano cartesiano. Su nombre se debe a un filósofo, ¿verdad? Y matemático llamado René Descartes. Lo podemos ver. Que ahí está malo. Y yo no puedo ver. Bien. Vamos a pasar a ver un pequeño video. Que ya todos saben. Todavía no, por favor, déjeme tomar el tacto. Ya terminé. Bien. Voy a quitar eso de aquí. ¿Me confirman si ya pueden ver la partecita del video? Sí, mi. Listo. Vamos a ver entonces quién fue René. Rapidito para tomar el tacto. Ya mismo. ¿Quién fue René Descartes que inventó pues este tema de él? René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo, término acuñado siglos después por Hegel. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos.
Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica, viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega, sin embargo él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando, y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Bien, chicos, como hoy podemos ver, ¿verdad? Es un poquito de la historia de René Descartes, que fue la persona, pues, que inventó ese tema del plano cartesiano. Les voy a compartir nuevamente la diapositiva de la pizarra para los que no terminaron de copiar. Si podría pasar el link del video. Sí, claro. Gracias. Listo. Bien, yo creo que ya terminamos. Vamos a continuar con nuestra diapositiva, ¿verdad? Y ahora sí vamos a poder reconocer un poquito más de qué es lo que hablábamos en referencia a los diagramas poligonales, ¿verdad? Entonces nos dice que en el eje de las abscisas se construyen los rectángulos. Cuando me dice que en el eje de las abscisas se construyen los rectángulos, quiere decir que en este
en el eje de las X, ¿verdad? Es donde están construidas las barras o rectángulos. En este tipo de histogramas o de polígonos de frecuencia, las barras no se pueden construir en el eje de las Y, porque luego no se podría ver el avance de subida y bajada. Entonces, aquí solamente se trabaja, ¿verdad?, con variables continuas o variables discretas. ¿Quién me puede mencionar qué era una variable continua? La variable continua era aquella que se representaba por medio de decimales. Por medio de números decimales. ¿Cuál sería un ejemplo de variable continua? El peso. El peso, ¿verdad? Pesan 70.5 kilos, ¿verdad? Por lo tanto, las variables discretas son aquellas que se representan, ¿verdad? Son aquellos valores numéricos que se representan únicamente con números enteros. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes. Yo solo tengo 36 estudiantes, ¿verdad? No tengo 36.5, no se puede representar de esa manera. Entonces, hasta aquí ya vamos claros. Aquí les pegué pues lo que trabajamos ahorita. Y vamos a ver, ¿qué son estos diagramas poligonales? Como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Son aquellos que se utilizan para comparar muestras similares en las ordenadas. Se utilizan los valores que toman los efectivos de cada muestra. Y los efectivos pertenecen a cada muestra formada por una línea poligonal. Es decir, cuando uno habla de un diagrama poligonal, se refiere a esta línea de aquí, que son la muestra, ¿verdad?, de cada uno de los datos obtenidos. Por ejemplo, aquí dice que este es un gráfico de la concentración de cloro en ppm. Y tenemos, ¿verdad?, una frecuencia del 0 al 2, es decir, que puede haber una frecuencia de 2, 4, de 1, 3, 6, ¿verdad?, hasta el 12. En el 15.05, ¿verdad?, no hay una concentración de cloro. En 15.3 hay una concentración de 2 puntos de cloro, ¿verdad? En el 15.6 hay una concentración aproximadamente entre 5. En el 15.09 hay una concentración casi de 11 de cloro y así sucesivamente según lo que vamos observando. Crear diagramas poligonales, ¿verdad? Es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos un número de alumnos y la edad actual que manejan los alumnos de una clase. En el eje de las abscisas se ordenan, ¿verdad?, las modalidades, es decir, la variable discreta. ¿Quién vendría a ser la variable discreta? Las edades de los estudiantes. Y en el eje de las ordenadas van la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? ¿Quién me recuerda? El número de veces que se repite. Muy bien. El número de veces que se repite una variable. La frecuencia es el número de veces que se repite una variable, ¿verdad? Entonces, si usted se olvida, por favor, anótelo ahí en su cuadernito. La frecuencia es el número de veces que se repite una variable. La frecuencia es el número de veces que se repite una variable. Entonces, en el eje de las X, que sería esta línea vertical, ¿verdad?, se van a graficar la variable. En este caso tenemos una variable discreta porque habla de la edad de estudiantes y usted no, y está dándolo en números enteros. La frecuencia, la cantidad de veces que se ha repetido esa edad. Entonces dice que cada punto es un par de valores de modalidad de frecuencia. Si unimos los puntos, nos saldrá una línea poligonal abierta. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Quiere decir que, ¿cuántos estudiantes tienen 13 años? Profe, ¿me repite la frecuencia de una variable? 2 estudiantes tienen 13 años. 2 estudiantes tienen 13 años. ¿Cuántos estudiantes tienen 14 años? 10 estudiantes. 10 estudiantes. 10 estudiantes, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes tienen 15 años? 2 estudiantes.
12 estudiantes. ¿Y cuántos estudiantes tienen 16 años? 3 estudiantes. 3 estudiantes, ¿verdad? Al unir, por lo general, esto se lo puede trabajar directamente graficando únicamente los puntos, ¿verdad? Graficando únicamente los puntos, o se lo puede realizar con los diagramas de barra. Es decir, primero voy a hacer el diagrama de barra. Mira, la frecuencia es una barra. ¿Alguien? ¿Qué me dices? Mira, me repite lo que dijo, que dijo la frecuencia es algo. Yo, No te entiendo. Estoy hablando de los diagramas de barra. Mire, ¿qué copias? la frecuencia es una variable. No, la frecuencia no es una variable. La frecuencia... Mire, sí que copia. Tienes mucho ruido en tu casa. ¿Quieres saber el concepto Miss, que usted dijo de la frecuencia? Ah, ok. Por favor, díctaselo, si eres tan amable. La frecuencia es el número de veces que se repite una variable. Bien. Entonces, cuando hablamos de diagramas poligonales, los podemos trabajar de esta manera. Únicamente graficando el punto o también graficando el diagrama de barra y luego encima de ese, en la parte de en medio, ¿verdad? Graficamos el puntito. Entonces, vamos a ir conociendo un poquito más y ya luego vamos a ir trabajando. Hasta ahorita solo hemos copiado lo que nos hicimos. Apaguen sus audios, por favor. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un diagrama poligonal y un diagrama de barras. Nos dice que un diagrama de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o de valores. Y este está conformado por barras de longitudes proporcionales y de valores representados. A diferencia de un diagrama poligonal, que este se utiliza para comparar muestras similares. En las ordenadas se sitúan los valores que toman los efectivos de cada muestra. Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Nos dice que primero, ¿verdad? Es la gráfica, el diagrama de barras se forma con barras proporcionales y el diagrama poligonal con puntos que al unirlos, ¿verdad? Forman una línea poligonal abierta. Y el diagrama poligonal o histograma se forma con puntos que se unen y forman una línea poligonal abierta. Vamos a ver en este último ejercicio, ¿verdad? Nosotros tenemos un diagrama de barras poligonal y cómo se fue creando. Yo se los voy a ir creando, ¿verdad? Vamos a irlo haciendo nuevamente en nuestro cuadernito. Espérenme un segundito. Y vamos a copiar. Y vamos a trabajar en el cuaderno. ¿Qué copiamos? ¿Qué copiamos? Bien. No, estaba revisando. Porque tienen también el espacio para que lo trabajen en el taller. Vamos a volver a hacer este ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a ir a trabajar en nuestro taller. Y nos dice que realicemos una tabla de frecuencia. Ya la tabla de frecuencia se nos ha dado, ¿verdad? En el eje de las X, ¿verdad? Perdón, en la X, es decir, las variables. ¿Cuál vendrían a ser las variables? Las materias. Las materias. Las materias, ¿verdad? Entonces yo allí voy a escribir las materias de ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Qué otra materia tengo? Estudios sociales. Estudios sociales, lenguaje. Matemáticas. Lector.
Estudios sociales. Desarrollo humano. Es de acuerdo al ejercicio, chicos. Es de acuerdo al ejercicio. Lengua y literatura. Lengua y literatura. Educación cultural y artística. Y por último, proyectos, ¿verdad? Entonces también nos da la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de estudiantes que dijeron que esa es su materia favorita. ¿Cómo abreviamos la frecuencia absoluta? En FI minúscula. Con FI minúscula, muy bien. Nos dice este ejercicio que 12 estudiantes dicen que ciencias naturales es su materia favorita. Solo 2, matemáticas. 7 estudiantes concuerdan que estudios sociales es su materia favorita. 5, que lengua y literatura es su materia favorita. 9, que ECA es su materia favorita. Y 3, que proyecto es su materia favorita. Entonces vamos a ir sumando para ver cuál es el total de la población. ¿Cuánto es 12 más 2? 14. 14 más 2. 16. 14 más 2. Perdón, más 7. 21. 14 más 7. 21. ¿Y los demás? Sí, mija, 21. Sí, pero solo Nico está conmigo. 21 más 5. 26. 16. 6. 26 más 9. 35. 35. Y 35 más 3. 38. 38. 35 más 3 es igual a 38, ¿verdad? Eso quiere decir que la población total, en total fueron encuestados 38 estudiantes. ¿Cómo vamos a dibujar aquí un diagrama? Un diagrama poligonal, ¿verdad? Vamos a empezar primero. Voy a poner arriba. ¿Y puedo hacerlo un poquito? Vamos a empezar primero, ¿verdad? Voy a tener que subir, chicos, porque voy a dibujar ese dibujo. Haciendo nuestra tabla, ¿verdad? Sería nuestro plano cartesiano. Y como ya saben, trabajamos únicamente con el cuadrante número 1. Entonces, ahorita lo vamos a hacer con dibujos. Ya luego lo trabajaremos otra vez en Excel. Así que por ahora vamos a trabajarlo en dibujos. Entonces, dibujamos la línea de las Y. También dibujaremos la línea de las X. Estamos trabajando en el taller por si acaso. No puede dejar ver los números para copiarlos. Bien, una vez que ya tenemos dibujado la línea de las X y de las Y, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver de acuerdo cuánto es la frecuencia y cuántas variables yo tengo. ¿Cuántas variables yo tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? ¿Dónde voy a dibujar esas variables? ¿En la X o en la Y? En la X. Las voy a dibujar en la línea de la X, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a empezar a hacer mis líneas. Tengo que hacer una, ¿verdad? Siempre tratando de que sean a la misma distancia. Tengo que hacer 6, ¿verdad? Entonces tengo que regular 6 espacios.
2, 3, 4, 5. Lo voy a hacer un poquito más largo para que me alcance. Y 6. Entonces aquí lo que voy a hacer es abreviarlo, ¿verdad? Mi primera materia, ¿cuál es? Ciencias naturales. Ciencias naturales, ¿verdad? Entonces lo voy a abreviar aquí como ciencias naturales. Luego tengo Matemáticas. matemáticas. Aquí voy a escribir matemáticas. Lo voy a dejar como mat para saber que ahí está matemáticas. El tercero. Estudios sociales. En matemáticas tampoco podría ser AF. Como ustedes quieran. Lo voy a abreviar como ciencias sociales, ¿verdad? CS. Luego tengo, ¿cuál viene después? Luego tenemos lengua y literatura. Lo voy a abreviar como LL. Y después tenemos ECA y el último proyecto. Tenemos ECA. Y por último tenemos proyecto. Que solo lo voy a dejar como proyecto, ¿verdad? Ahí ya tengo representadas las variables. Por lo tanto, en el eje de las Y. Aquí en los números. Exacto. Voy a representar a los números. Aquí les voy a poner el nombre de los ejes para que no se olviden. Voy a colocar los números. ¿Hasta qué número tiene que ser mi mayor frecuencia? ¿Cuál es la mayor frecuencia que yo tengo? Hasta el 12. Hasta el 12, ¿verdad? Yo podría hacer del 1 al 12 o también puedo trabajar ¿de qué forma? Podríamos poner del 1 hasta el 13 porque tiene que ser un número mayor al 12. Claro, pero para evitar poner, como nos dice Lucy, tantos números, lo voy a trabajar de 2 en 2. Entonces tengo 2, Mi primero no es el 0 y después el 2. el 0 es el punto de origen. 4, Entonces el 0 no lo ponemos. exacto, el 0 se pone en el punto de origen. Ok. 6, 8. Recuerden que ustedes trabajan con una regla, ¿verdad? Y estos deben estar a la misma distancia. 2, 4, 6, 8, 10. Jeremy. Apaga tu audio, por favor, Jeremy, que acabas de entrar. Y el último, que sería 14, ¿verdad? Entonces, escribimos los números. Tengo 2. Y no se empieza con el 0. Pero el 0 es el punto de origen, no se dibuja rayita. Ay, ya me... 4. 6. 8. 10.
12. Y el último que sería el 14. Entonces ahí ya tenemos ubicados nuestros números, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. Recuerden que ustedes tienen que hacer estos números a la misma medida. Cada espacio tiene que tener el mismo ancho. Si hay 2 centímetros, todos tienen que llevar 2 centímetros. Ahora sí, viene la forma de trabajar. Entonces yo tengo que empezar a trabajar con mis gráficas de barra, que es como vamos a empezar a trabajar. Primero con gráficas de barras. ¿Cuántos estudiantes decían que les gustaba ciencias naturales? ¿A cuántos estudiantes les gustaba la ciencia? 12. A 12 estudiantes, ¿verdad? Entonces yo voy a graficar 12. ¿A cuántos estudiantes les gustaba las matemáticas? 2. Solamente a 2 estudiantes, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a graficar en donde está ubicada la línea del 2. Recordemos que estas barras también tienen que ser a la misma distancia, ¿verdad? El mismo ancho. ¿Cuántos estudiantes les gustaba estudios sociales? A 7 estudiantes, ¿verdad? Entonces yo voy a dibujar una barra entre el 7 y el 8, es decir, aproximadamente aquí. No, Miss, es entre el 6 y el 8. Perdón, entre el 6 y el 8 para que sea 7. Dije 7 y 8. Vamos a cambiarle el color, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar de color verde. ¿Cuántos estudiantes les gustaba la materia de lengua? 5. A 5 estudiantes, ¿verdad? Entonces voy a dibujar una barra entre el 4 y el 6. Entonces, de esta manera, yo voy a dibujar mi barra aquí. Y vamos a pintar esta barra de color rojo. ¿A cuántos estudiantes les gustaba la materia de ECA? 9. 9. A 9 estudiantes. Entonces, vamos a dibujar una barra entre el 8 y el 9, ¿verdad? Recordemos que esta barra tiene que ser del mismo ancho, tiene que haber la misma medida entre ambas barras. Mi literatura está entre 6. Y por último, ¿a cuántos estudiantes les gustaba proyecto? 3. 3. A 3, ¿verdad? Entonces, entre el 2 y el 4 voy a dibujar mi barra. Y ahí tengo a mis 3 estudiantes que les gustaba proyecto. El otro cuadrito que sigue, el primero, el grandote, después sigue el chiquito al 2, ¿verdad? Exacto. Es 2. Lo bajé un poquito porque está más allá arriba. Bien, hasta aquí solamente hemos creado, ¿qué cosa? Un diagrama de barras, ¿verdad? Esto es únicamente la creación de un diagrama de barras. Ahora vamos a dibujar el diagrama poligonal. Nos dice que para poder dibujar un diagrama poligonal debemos utilizar la media de cada una de las barras. Es decir, que mi punto medio de cada una de estas barritas, ¿verdad? Tiene que ser en el centro de cada uno de ellos. Yo no puedo poner el punto aquí en esta esquina, ni puedo hacer el punto en la otra esquina, ¿verdad? Tiene que ir en el centro, es decir, que si mi barra tiene 2 centímetros, tiene que ir en medio, a 1 centímetro de lado y lado. Entonces yo voy a ir ubicando mi punto central en cada una de estas, ¿verdad? En el centro. Uy.
Entonces vamos dibujando los puntitos. Siempre en el centro. Miss, el verde es al 6, ¿verdad? El verde de ciencias sociales, ese lo tienes que llevar hasta el 7. Ahí en mí. Y el rojo. Revisa cuántos estudiantes les gusta esa materia. Y lengua. Miss, el rojo es 6. ¿Hasta dónde? Entonces, una vez que ya tenemos dibujada, ¿verdad? Todos nuestros puntitos, siempre ubicados en el centro, podemos pasar a hacer nuestros diagramas poligonales. Por lo general, se puede empezar desde el primer puntito o también lo podemos empezar desde el origen. Siempre cuando dibujemos diagramas poligonales, yo sugiero que salgan desde el origen. Es decir, desde el punto 0 hasta esa primera línea. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Nuestro primer polígono, nuestra primera línea poligonal. Vemos que sube, luego hay un decrecimiento en los gustos, es decir, que a la gente no le gusta tanto esa materia. En el caso de ciencias sociales, sube, ¿verdad? Hay a más personas a las que les gusta la materia de ciencias sociales. Mija, ¿cuántos les gusta el proyecto? Arriba tienen su esta, chicos. Entonces, luego vemos que en sociales, en lengua, a las personas no les gusta mucho la materia de lengua. Luego vemos que a las personas no les gusta más la materia de ECA en comparación, ¿verdad? Y en el caso de proyecto, no a muchos les gusta la materia de proyecto. Y allí ya tendríamos creado nuestro diagrama poligonal. Es el mismo proceso que utilizamos para crear diagramas de barra, solo que a diferencia de este, también utilizamos estas líneas que forman allí un polígono abierto. ¿Tienen alguna duda referente a lo que hemos hecho, chicos? Bien, terminemos de copiar y hasta aquí nos vamos a quedar con la clase. Como tarea, ustedes tienen que recortar, ¿verdad? De periódicos o revistas, 5 diagramas poligonales y 5 diagramas de barra. Si me dejan explicar la tarea, digo yo. Entonces, como tarea van a recortar de un periódico o de revistas 5 diagramas poligonales y 5 diagramas de barra y los pegan aquí. Esto lo vamos a subir en el insumo 1, que fue lo que trabajamos en clase, y la tarea la van a subir en el insumo 2. ¿Alguna duda, chicos? No, disculpe, ¿podemos imprimir también imágenes de internet? Primero traten de buscar en periódicos y revistas y ya si ven como última opción que no encuentran, impriman. Pero sí me gustaría que sean más bien pegados de periódicos y revistas para que ustedes tengan ese proceso de investigación. Okay, si ya lo ven como último recurso, pero valoraría más el hecho de que ustedes los busquen en periódicos y revistas, porque sí hay. En la parte de economía, en el Diario del Universo, incluso hasta en la extra, vienen muchísimos diagramas de barra. Por lo... No hay periódicos ni revistas. Chale. Bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar entonces con la clase.